Muy buenas, de nuevo con ustedes para la penúltima sesión de este ciclo de humanización de la sanidad a través de la historia, la Edad Media, en la conferencia que vamos a dedicar a la ciencia en la Edad Media. Seguimos en el Museo de Farmacia Hispana y estamos en el Laboratorio del Alquimista. Como ven, es una reproducción cinematográfica hecha por una persona de Cifesa, que fue una productora de los años 50, importante en España, y que la hizo don Guillermo Folleau, que fue el primer director de este museo. La decidió hacer cuando visitó en Praga, al lado del castillo, la calle de los alquimistas, aunque esto no tiene nada que ver con aquello, y lo hizo inspirándose fundamentalmente en los cuadros de David Teniers. Está bastante bien, como ven ustedes, hay una serie de aparatos destilatorios, está la mujer en jarras, que no está, debe estar ahora mismo en una exposición, pero hay un aparato destilatorio en el que está la retorta y el refrigerante, y luego diversos aparatos de vidrio, diversos alambiques y los instrumentos del fuego, porque la alquimia, al fin y al cabo, fue una cuestión de dominio del fuego, una cosa que en la actualidad es muy sencilla, pero precisamente en la Edad Media y antes de la Edad Media no lo era tanto. Quien va a dar esta charla es el que es ahora mismo el director de este museo, que es el profesor don Antonio González Bueno. Don Antonio González Bueno, además de director del museo, es el catedrático en la actualidad en vigor de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica de esta facultad en la que estamos, que es la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Él es doctor en biológicas y fundamentalmente su prestigio se fundamenta en su extraordinaria obra científica. Es autor de más de 200 trabajos publicados, ha publicado ya 39 libros, y se dedica fundamentalmente a historia de la botánica, historia de la farmacia, historia de la industria farmacéutica española. Ha participado también como comisario en multitud de exposiciones y tiene un montón de lugares de responsabilidad. Es el director de la Sociedad de Docentes de Historia de la Farmacia de España, también es el presidente de la Sociedad de Historia de la Ciencia Española, en fin, aparte de esto es miembro de la Academia Internacional d'Histoire de la Pharmacie, que es nuestra academia internacional, es miembro de número de la Real Academia Nacional de Farmacia, también es académico correspondiente de la Academia de Doctores, de la Academia de Farmacia de Castilla y León y de alguna otra, es decir, pertenece a varias instituciones y tiene una multitud de premios para la edad que tiene. Fundamentalmente la plaqueta Scheller de la Sociedad Alemana de Historia de la Farmacia, y actualmente ha recibido también un premio del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tiene muchas ocupaciones. Y tanto él como yo, cuando ocupaba su lugar, teníamos demasiados puestos, sí, pero no es porque queramos acaparar muchas cosas, sino porque historiadores de la ciencia, historiadores de la farmacia, somos muy pocos y, desgraciadamente, cada vez pues vamos siendo menos. Él ha tenido la amabilidad de ocuparse
de todo lo que tiene que ver con la ciencia durante la Edad Media. Él no es, evidentemente, un especialista en la época medieval, pero sí ha escrito varias cosas, es decir, es un estudioso y pues, ha aceptado él dar esta charla, por lo cual personalmente le estoy muy agradecido. Ya con ustedes, como aquí poco espacio, se va a quedar el doctor Antonio González Bueno. Permítanme que comience con una premisa evidente para los historiadores, pero que quizás no lo sea tanto para los otros científicos. En la Edad Media, en la Castilla del Cid y de Alfonso X, en el Urgel de Alfredo el Belloso y de Pedro II y en el Aragón de Ramiro II, hubo científicos y se generaron nuevos conocimientos. Hubo ciencia. Quizás, absortos en el paradigma actual, tendamos a considerar la alquimia, la astrología o la magia como elementos antagónicos de la ciencia. Pero en los tiempos alfonsíes, quienes las practicaban tenían pleno conocimiento de participar con su trabajo en el avance del saber. El método generalmente empleado, el escolasticismo, no supuso una dependencia absoluta de la verdad teológica defendida por la Iglesia católica. Fue un sistema que requería de la recopilación, ordenación y análisis de la información, bien por su propio conocimiento, bien por su posible utilidad. No fue solo un método docente, también fue un método de pensamiento que permitió gestar una filosofía natural, un modo de entender el mundo y la naturaleza. Tampoco podemos negar que la presencia del pensamiento cristiano está permanentemente presente bajo los argumentos eclesiásticos. Pero esto no desmerece el trabajo de quienes especularon, trabajaron y escribieron durante estos años. La escolástica vino a relevar a la teología monástica, una disciplina que tenía como fin el profundizar en los escritos bíblicos y patrísticos. El método escolástico argumenta y discute sobre los datos recibidos. Ambiciona progresar mediante el acopio de corolarios y de conclusiones hasta intentar construir un sistema intelectual novedoso. La ciencia medieval no sigue un camino unívoco. No solo coexisten ideas distintas, sino que se aprecian corrientes de flujo y reflujo en el pensamiento, desde las metafísicas tomistas a la reacción agustiniana contra su aristotelismo o a la negación de los universales por la escuela franciscana con San Buenaventura, Escoto y Guillermo de Ockham a su cabeza. El final del primer milenio tiene, además de su simbolismo, un cierto valor cronológico por marcar el resurgir de la cultura europea, el final del periodo de la Alta Edad Media. No es todo un periodo negro, aunque sí bastante sombrío, desde la visión del historiador de la ciencia. Fueron los siglos de la Baja Edad Media tiempos de intentos recopiladores, tal las etimologías de Isidoro de Sevilla hacia el 600 o los escritos de Beda el Venerable a comienzos del siglo VIII. Dos copias reiteradas en los scriptorium monacales, aunque rara vez se respetara la literalidad del texto o se comprendiera lo transcrito. El despertar científico de Europa vendrá ligado al renacer de la vida económica y social de sus pobladores, en torno al siglo XI, cuando el aumento del comercio y la circulación de moneda y el incremento de las relaciones internacionales favoreció el intercambio de ideas y de los textos en que éstas se expresaban. La ciencia no gozó de un desarrollo espectacular durante el medioevo, pero tampoco sufrió un paralizante estancamiento. Ya en 1923, el historiador norteamericano Lynn Tordink señaló que ni la Edad Media había sido tan mediocre en este ámbito, ni el Renacimiento tan brillante como acostumbraba a pensarse. Y para Alistair Crombie, desde el siglo XIII, el universo permitió unir lo cuantitativo con lo cuantitativo y se estableció entonces ya un método científico premoderno. Baste recordar los escritos del franciscano Robert Grosseteste, profesor de la Universidad de Oxford y con posterioridad obispo de Lincoln, autor de Lineis Angulis et Figures, un pequeño tratado donde introduce el razonamiento geométrico en ciencias naturales,
en el cual claramente señala la utilidad del estudio de las líneas, de los ángulos y de las figuras para conocer la filosofía natural. Y a su discípulo, el también franciscano Roger Bacon, quien señaló en su Opus Minor la imposibilidad de comprender las cosas de este mundo sin conocer las matemáticas y el que sólo la experiencia nos haría comprender la totalidad de las cosas. Tras la aritmética y la geometría, tanto la aritmética como la geometría, como la astronomía y la música, comenzarán a disponer de un desarrollo propio, alejado de las compilaciones parciales y acríticas de Boecio y Cassiodoro tras la recepción europea del saber islámico. El cálculo sería practicado mediante un ábaco de columnas, divulgado a través de los escritos de Herberto de Aurillac, luego Papa Silvestre II, a través de una regula de ábaco computi y de Numerorum Divisione, donde incluye algunas novedades sobre el sistema de quebrados. Será Adelardo de Baz quien continúe esta labor con textos como Regula Abaci. Estos tratados, fundamentalmente textos teóricos, tuvieron pronto su correlación práctica. El pisano Leonardo Fibonacci aplicó el álgebra teórica a la contabilidad de la tienda que su padre tenía en Bugia y escribió y difundió en Europa la utilidad práctica del sistema de numeración indo-arábigo frente a la numeración romana. A él se debe la sucesión numérica que lleva su nombre. De la difusión europea de la anotación número indo-arábica se ocuparon los calendarios y almanaques en los que se fijaban las fiestas religiosas móviles. No obstante, la anotación romana mantuvo su presencia hasta bien entrado el siglo XVII. La geometría clásica, la que se ocupaba de medir áreas y volúmenes, fue empleada por los constructores medievales para trazar los nervios de las bóvedas de arista o definir el acople de pesos en el diseño de un arco. Pero la interconexión entre álgebra y geometría no contó con un texto escrito que la sustentara, hasta donde podemos saber por los fondos conservados. Habremos de esperar a que Nicole d'Oresme, obispo de Lisieux, redactara un Tratatus de Figuratione Potentiarum, donde se establecen las bases iniciales de esta geometría analítica. Uno de los elementos centrales de preocupación para los científicos medievales fue, como en tiempos anteriores y posteriores, el origen del universo y los problemas relacionados con su génesis y desarrollo. La respuesta no es tan sencilla ni lineal como podría desprenderse de una lectura lineal de la literatura hexameral. Por otra parte, muy abundante durante la época medieval, tanto en el mundo judío como en el cristiano. Hasta la segunda mitad del siglo XII, el universo se concebirá de un modo platónico. Tras los trabajos de las escuelas catedralicias, dos concepciones se encuentran enfrentadas. Por un lado, el sistema aristotélico presenta un universo formado por un conjunto de esferas concéntricas cuyo eje central pasa por el centro de la Tierra, el planeta inmóvil. Por otro lado, el sistema tolemaico plantea un conjunto de construcciones geométricas donde el eje de los planetas no pasa por el centro de la Tierra, sino por la línea de unión entre la Tierra y el Sol. Obviamente, ambos sistemas son teóricamente incompatibles. No fueron estas las únicas teorías astronómicas discutidas en el medioevo, aunque sí las de mayor trascendencia. El italiano Pietro di Abano sugirió el libre movimiento de las esferas por el espacio, y los franceses Jean Buridan y Nicole d'Oresme mantuvieron el movimiento giratorio de la Tierra, mientras las esferas restantes permanecían inmóviles. Estas teorías ya se encontraban esbozadas por pensadores griegos. La convicción de que los cuerpos celestes influyen en el hombre en razón de su fecha de nacimiento, una teoría que no está reñida con la ortodoxia católica, mantuvo abierto el camino de la astronomía judiciaria. La observación del cielo estrellado, recibió una atención mayor que el de la sola elaboración del calendario litúrgico. Baste recordar las tablas y los libros del saber de astronomía de nuestro Alfonso X, construidos en los talleres toledanos del Palacio de Galiana entre 1250 y 1222. Con todo, los datos disponibles sobre observaciones astronómicas directas son escasos y limitados a algunos eclipses lunares o solares.
La iconografía medieval acostumbra a representar a los estudiosos ante sus instrumentos. Una esfera armilar, en el caso de Nicole de Oresme, o el abad Richard de Wallingford fabricando un astrolabio para el que emplea regla y compás. Este gusto por los instrumentos caló en algunas cortes europeas, para cuyos monarcas se construyeron planetarios movidos por pesas, relojes astronómicos, donde se muestra el movimiento del Sol y la Luna y otros juguetes científicos. El Tratado del Astrolabio de Geoffroy Chaucer, autor de los cuentos de Canterbury, contiene descripciones de las muchas variantes conocidas de este instrumento y sus derivaciones lúdicas. Los relojes mecánicos conocen un particular desarrollo al generalizarse la vida en la ciudad. Hacia el siglo XIV, las torres de los ayuntamientos y de las catedrales comienzan a poblarse de estos instrumentos que marcarán el tiempo, compitiendo con el toque de las campanas, hasta entonces el único sistema indicador del paso de las horas. La trigonometría, el estudio de la medida de los ángulos, va aparejado al de la astronomía. En este ámbito tuvo especial peso la Escuela de Oxford, particularmente los cálculos de tangentes realizados por John Maudit y las adaptaciones de las tablas alfonsíes para Oxford realizadas por el benedictino inglés Richard Wallingford, que dotan a esta disciplina de un sólido bagaje. En sus formulaciones matemáticas, la óptica siguió subordinada a la geometría. Los fenómenos estudiados giran en torno a la reflexión y refracción de la luz. El arco iris fue razón de estudio en el Círculo Franciscano de Oxford, con Robert Grosseteste y Roger Bacon al frente. Mas no solo ellos, también el dominico alemán Dietrich de Freiburg, quien realizó aportaciones singulares sobre este mismo problema, entre ellas el analizar por separado las formas y los colores de esta manifestación meteorológica de evidentes connotaciones ópticas. La mecánica también conoció algunos avances, en especial tras la matematización de su estudio. Así ocurrió en el análisis de la velocidad del movimiento, donde Giordano Nemorarius logró probar en su Elementa Jordani los desplazamientos virtuales sobre la palanca de ángulos y el movimiento de planos inclinados. La brújula, un instrumento decisivo para poder navegar, en especial ante la ausencia de sol, fue conocida en Europa desde los trabajos del cisterciense Alexander Neckham, en particular su De Nominibus Utensilibus, donde se encuentra una de las primeras referencias, de las referencias más antiguas a este instrumento. A finales del XIII se data la Carta Pisana, una de las primeras cartas marítimas. Mapas terrestres se conocen desde estas mismas fechas. De entonces datan los dibujos del benedictino Mateus París para Inglaterra, con detalles reconocibles de caminos y ciudades. Algo posteriores son los del norte de Italia, realizados por Opicinus de Canistris. Y, por supuesto, el Mapamundi catalán, realizado por la Escuela de Cartógrafos Mallorquines para Carlos V de Francia, en el que las cartas náuticas se combinan con las terrestres. Son mapas sin coordenadas, aun cuando el astrolabio permitía ya conocer la latitud. No es fácil precisar hasta qué extremos un constructor medieval es un empírico o, por el contrario, conoce y emplea elementos teóricos en su trabajo. Pero resulta evidente el que pasar de la arquitectura románica a la gótica supone la resolución de problemas de estática, solo solventados en el tránsito del siglo XII al XIII. Los trabajos del arquitecto francés Villard de Honnecourt, fechados entre 1235 y 1240, no son una mera recopilación de dibujos, al menos en parte contienen también anotaciones que hacen pensar en un protocuaderno técnico. El románico, el estilo predominante entre las construcciones europeas de los siglos XI a principios del XIII, no presenta otro medio de contrarrestar el abovedado que aumentando el grosor de los contrafuertes. La originalidad de la arquitectura gótica queda vinculada a los elementos transmisores de empujes, bóvedas de crucero, arbotantes y arcos ojivales, elementos que no solo permiten resolver problemas mecánicos o constructivos, también suponen un ahorro de materiales y una nueva forma de mostrar la espiritualidad. Esta nueva forma de construcción comienza a hacerse presente en la abadía de Saint-Denis,
en particular en su coro, construido entre 1140 y 1144 por el abad Suger, consejero de Luis VI el Gordo y de Luis el Joven, quien hizo derribar el deambulatorio carolingio de la antigua abadía para erigir una necrópolis dinástica francesa. El modelo fue seguido por otras catedrales, como las de Narbonne, Sens y Auvergne. En Inglaterra, William de Sens utilizó esta nueva forma de entender la arquitectura en la construcción del coro de la Catedral de Canterbury, destruido por un incendio en 1174, y que ese mismo año se aprestó a reconstruir, quizás teniendo presente su visión de la Catedral de Sens. La fuente mayoritaria de ingresos en el mundo medieval fue sin duda el trabajo agrícola, esencialmente dedicado a procurar el sustento diario, básicamente el de cereal y en menor medida las legumbres. Paulatinamente, a medida que los burgos alcanzan protagonismo, comenzaron a introducirse otros cultivos, a los que se les confiere utilidad distinta a la del mero alimento. En el área mediterránea, especialmente en el Levante hispano y en el sur de Italia, se plantaron moreras desde el siglo XII. El lino fue otra de las plantas de procedencia oriental introducidas en este siglo XII. Se empleó tanto para la producción de hilados como de papel. Este proceso de aclimatación de plantas de origen oriental conocerá su auge en la Europa occidental durante el siglo XIII. Junto a las tintorias, en particular la rubia, el azafrán o el índigo, aparecen otras comestibles, tales como la caña de azúcar o algunos frutales. El trabajo agrícola se vio favorecido por un mejor manejo de las fuerzas de tiro. Hacia el 1200, en las tierras del norte francés o en las de Flandes, los tradicionales bueyes fueron sustituidos por caballos, lo que aumentaba la velocidad, aunque el nuevo tiro suponía un mayor coste en el mantenimiento. Frente al heno del buey, había que disponer grano para el caballo, lo cual además conllevaba un acúmulo de forraje no siempre posible, especialmente en invierno. Los textos del arzobispo de Rouen, Eudes Rigaud, mandando a apresar los caballos que estaban trabajando en el día de San Matías de 1260, es una prueba documental del empleo de estos animales. Los europeos del norte diseñaron un arado pesado, asimétrico y con vertedera, más útil para sus labores que el arado romano, por cuanto conseguía aumentar la profundidad del suelo removido, facilitando así el abonado. En los suelos mediterráneos, donde solo se precisaba una aireación y renovación superficial, el arado romano siguió cumpliendo adecuadamente su función. El abonado, cuando se producía, era de origen animal, generalmente limitado a explotaciones como huertas o viñas, empleando para ello los materiales producidos por el ganado estabulado. Nos quedan datos que permiten asegurar, al menos en ocasiones, el empleo de la sal marga y la ceniza como abono, e incluso del propio rastrojo del cereal, ya que este se segaba solo a media altura. En el Gozne, entre los siglos XII y XIII, comenzó a extenderse por el norte de Europa un sistema alternativo a la rotación bianual de cultivos, el denominado de 3 campos. Comenzó a emplearse en los territorios norteeuropeos. Este procedimiento consiste en alternar un cultivo primaveral con el habitual de invierno, seguido por un año de barbecho. Este sistema de producción no alcanzó las tierras meridionales del Loira y los Alpes. Solo resultó útil en tierras fértiles o abonadas, y tampoco tendría larga vida. Ya en el siglo XIV algunos campesinos franceses e italianos sustituyeron el año de barbecho por el cultivo de leguminosas. El esfuerzo colonizador ejercido por los agricultores del medioevo sobre los bosques fue prácticamente continuo, y ello por una doble razón: el agotamiento de los campos y el incremento de la demanda de productos para la alimentación tras el aumento poblacional de los siglos X al XIII. La roturación del bosque no fue el único sistema empleado para aumentar la superficie cultivable, se idearon otros.
desde la retención de arenas costeras en el Mar del Norte mediante plantaciones de mimbres, a la retención de las dunas portuguesas empleando el cultivo de pinos o la desecación de los pantanos en Flandes y en el Bajo Loira mediante la construcción de diques. La utilización del agua y el viento como fuente de energía apenas avanzó en la Europa de la Edad Media. Hacia el siglo XIV se desarrolla un sistema para aprovechar la energía de la caída del agua elevada de manera artificial, un mecanismo de canquilones similar al empleado siglos atrás en los países del África mediterránea. Los molinos de viento, aún pequeños y con poca capacidad de trabajo, comienzan a generalizarse hacia el siglo XIV, donde no es posible utilizar la fuerza motriz del agua. Aún no se disponía de mecanismos capaces para adaptar sus palas a la dirección del viento, lo que obligaba a que toda la estructura fuera móvil. Estos molinos de viento son conocidos desde el siglo X, aunque su empleo en Europa no se generalizará hasta el siglo XIII. Los molinos torreta, de base fija y móviles en su sección superior, comenzaron a ser visibles en los campos italianos de comienzos del siglo XV. Durante la Edad Media, la agricultura tiene un carácter de arte mecánico y como tal dispone de una literatura propia. Sigue vigente los textos clásicos de Varrón y Columela, pero se adiciona otra serie de obras, buena parte de ellas en lengua vernácula, cuya redacción cabe fijar hacia el siglo XII. Es el caso del Ruralium Commontorium del bolognés Pietro di Crescenzi, aún imbuido del Re Rustica de Columela, o de los manuales de economía doméstica de Walter de Henley, e incluso los Regulae ad Custodiendum Terras redactados por Robert Grosseteste hacia 1240 para la condesa de Lincoln. Con todo, se trata de una agricultura más extensiva que intensiva, donde la producción rara vez supera en 5 veces a lo sembrado y que conoció una notable crisis en el siglo XIV. El notable incremento de la población, unido a la insuficiencia técnica de las explotaciones, motivó una crisis nutricional favorecedora de la epidemia de 1348 a 1350, con la consiguiente despoblación de territorios prolongada hasta los comienzos del XV. Mas no todo fue agricultura. Durante el medioevo, en particular durante el siglo XII, se inició un proceso de mecanización que tiene en la rueca su ejemplo paradigmático. Nos quedan evidencias del ovillado de carretes utilizando este instrumento en la Bolonia de 1222. Los telares llegaron a Europa procedentes de Egipto hasta hacia el siglo XI. Inicialmente fueron destinados de manera exclusiva al trabajo de la seda. Los artesanos medievales lograron, si bien de manera empírica, un cierto dominio de los tintes, tanto para lana como para telas. Emplearon sustancias naturales como líquenes, rubia, gualda o azafrán, que fijan con mordientes tales como alumbre, potasa o tártaro. Para ello dispusieron de recetas que han llegado hasta nosotros. Conocemos estas fuentes documentales entre los siglos VIII y XVI. La impresión con tacos de madera puede retrotraerse al 1147. Nos queda constancia de su empleo en el monasterio de Engelberg. En Limoges, en 1381, queda atestiguado el empleo de tacos de metal. Si bien para el desarrollo de la imprenta en gran escala habrá que esperar a que el orfebre Johannes Gutenberg la desarrollara en Maguncia entre 1447 y 1455. Los talleres monásticos fueron el origen del desarrollo de técnicas artesanales, fundamentalmente empleadas para el ornato de las iglesias, por lo que la orfebrería y las vidrieras gozaron de especial desarrollo. Un benedictino alemán, de nombre Teófilo, nos dará cuenta de estos avances en su Schedula Diversarum Artium, fechada en el siglo XII. Entre los metales destaca el uso del hierro, cada vez más maleable gracias a los hornos que consiguieron temperaturas más elevadas tras la introducción de nuevos fuelles, movidos por energía hidráulica que aumentaron las corrientes de aire. En torno a esta actividad metalúrgica es posible observar una cierta especialización profesional que conllevará implícita una agrupación gremial.
plateros, herreros, estañeros, soldadores, bruñidores, cinceladores, repujadores, espatuleros y otros más serán conscientes de la importancia de su ejercicio y buscarán un especial cuidado en los acabados. Esto les servirá como signo definitorio. Un buen número de instrumental, como los relojes y los astrolabios, saldrán claramente beneficiados con ello. Algo similar se describe para el trabajo con el vidrio, especialmente en las tierras del Mediterráneo, con Venecia a la cabeza. En particular, desde que hacia 1450, Angelo Baroviag, soplador de vidrio veneciano, inventó el cristallo, un vidrio transparente casi incoloro. A partir de este momento, los artesanos realizaron sus mejores obras en sus afamados vasos esmaltados. Este aumento de la perfección del acabado será especialmente útil para los materiales empleados en la observación, particularmente las lentes, que comenzaron a gozar de cierta precisión en el gozne entre los siglos XIII al XIV, pero también los frascos destiladores y otros aparatos similares en los que se buscaba la transparencia del cristal, su neutralidad y su fácil limpieza. El bronce fue otro de los metales especialmente trabajado en la Edad Media, no solo para piezas ornamentales, en las que el acabado volvió a convertirse en seña de identidad, también para la construcción de otros elementos como campanas y cañones, en las que resultaba básico el cuidado en la proporción de la mezcla para su fundido y el posterior trabajo del pulido de las piezas. En el caso de las campanas, para conseguir el tañido adecuado, y en el de los cañones, para lograr una buena ignición de la pólvora, cuyo uso aparece ya referido en el Liber Ignium, un manuscrito datado en 1300. Las ciencias naturales, durante la Edad Media, desempeñan un doble rol. Por un lado, su estudio tiene un carácter farmacológico. Por otro, tanto plantas como animales son empleados como ejemplos de carácter moral o didáctico. La historia natural se construye sobre las fuentes griegas transmitidas con mayor o menor cuidado a través de los textos árabes traducidos al latín. En gran parte sus textos fragmentarios e incompletos. Es el caso del temprano Herbarium Apuleyi, un remedio, una mezcla de la materia médica que redactara Pedazo Dioscórides, Cayo Plinio II y Lucio Apuleyo, que pese a contener solo algo más de un centenar de remedios medicinales, conoció un buen número de versiones latinas e incluso en lenguas romances. Conocemos copias de este Herbarium Apuleyi a lo largo de todo el medioevo, lo cual prueba el escaso conocimiento farmacológico experimentado durante estos siglos. En ocasiones, los autores medievales ofrecen algunas compilaciones, carentes de espíritu crítico, meras superposiciones de autores anteriores, de la que las etimologías y biorígenes de Isidoro de Sevilla, el de Viribus Herbarum, traducido o atribuido, mejor dicho, al abad Odo de Meu, más conocido como Macer Floridus, o el Liber Simplicis Medicinae, asignado a la abadesa Hildegarda de Bingen, son una buena representación. Sin embargo, la obra farmacológica de más amplio impacto posterior puede ser el Liber de Simplici Medicinae, más conocido como Circa Instans, atribuido a Mateus Planetarius, un autor del siglo XII vinculado a la escuela de Salerno. El texto apenas es un listado de drogas con parcas descripciones, pero del que conocemos más de 240 versiones manuscritas en diferentes lenguas y que por tanto cabe considerarlo como un modelo para los textos medievales que le siguieron. Estos suelen presentarse ordenados alfabéticamente, lo cual supone un retroceso frente a sistemas anteriores como el esbozado en la propia obra de Dioscórides. Es cierto que han llegado hasta nosotros referencias a huertos o jardines, tanto en ámbitos monásticos como cortesanos. Eran espacios relativamente pequeños, habitualmente cuadrados, en ocasiones subdivididos mediante enredaderas o setos, cerrados a la sociedad circundante, por eso son conocidos como hortus conclusus, en los que se cultivaban plantas comestibles, algunas medicinales, fundamentalmente aromáticas, y unas pocas de flor, azucenas, lirios, rosas, etc.
No son plantas cultivadas al azar, sino que entrañan un profundo lenguaje simbólico. Las rosas representan el amor a Dios, las azucenas la virginidad, los manzanos el pecado original, las fresas, con hojas trifoliadas, el misterio de la Trinidad, las enredaderas, la ambición, los cedros, la cordura, los morales, la prudencia, y así hasta poco más de medio centenar de plantas. En el centro del espacio solía ubicarse un árbol o una fuente. El árbol es la imagen que representa el conocimiento del bien y del mal. La fuente es un símbolo, el del manantial y origen de la vida. Con el tiempo, la estructura de este espacio se complicará, en particular en los jardines cortesanos, adquiriendo la organización del laberinto, pero también es simbólico. El laberinto es el símbolo de la búsqueda de la verdad. Este mismo carácter moralizador y didáctico subyace en la utilización de las formas naturales como elementos de capiteles, relieves y misericordias, a través de una simbología que engarza con la tradición de Esopo o de Séneca, cristianizados por la pluma de San Ambrosio. La propia etimología Sibeorígenes de Isidoro de Sevilla cobra mayor sentido si se entiende más como un texto moralizante que como una enciclopedia pseudocientífica. Hacia el siglo XIII comienzan a introducirse cambios significativos en buena parte debidos a la pluma de Alberto Magno. Su De Vegetalibus incluye un esquema clasificatorio próximo al de Teofrasto y en De Animalibus hace suyas las ideas de Aristóteles sobre la reproducción y la embriología animal. Con todo, no fueron estos los textos empleados para difundir en Europa el conocimiento sobre la anatomía animal, sino los tratados de cacería, una actividad altamente popular entre la nobleza, en particular la cetrería. Al círculo de Federico II de Hohenstaufen se debe un De Arte Verandicum Avibus, un texto de evidente inspiración aristotélica en el que se incluyen interesantes aportaciones sobre la anatomía y las condiciones de vuelo de las aves. Lo exótico tuvo también su espacio en las cortes medievales. Ya en el siglo XI, los reyes normandos disponían de un remedo de caza de fieras establecido en Bugtock, por decisión de Henry I, trasladado hacia 1204 a la Torre de Londres por decisión del rey John, Juan sin tierra. William de Malmesbury describió este espacio con leones, leopardos, linces, camellos y otros animales exóticos. La escuela de Salerno se constituyó como un importante elemento en la transmisión del saber médico. Al poeta arzobispo Alfano, un monje en Santa Sofía, en Benevento y después en Montecassino, de cuyo monasterio de San Benedetto fue abad, se le asigna la traducción de Natura Hominis, del griego Nemesio de Massa. El Regimen Sanitatis Salernitanum, escrito por esta escuela a finales del siglo XII, permaneció como el compendio por excelencia del saber médico hasta bien entrado el siglo XVI. El escolasticismo añadió lógica al trabajo salernitano en un intento de avenir las obras de Hipócrates y de Galeno con los textos árabes y judíos. Es el caso tanto de las traducciones efectuadas por Gerardo de Cremona en el Toledo del siglo XII, del Canon de la Medicina de Avicena o del Liber Almansoris de Races, como de la elaboración de nuevos textos, tal el Conciliator de Pietro di Abano. En torno al siglo XIII aparece una nueva literatura médica, los Consilia, una recopilación de estudios de casos médicos donde se incluía la historia clínica de manera individualizada, lo que permitió disponer tanto de buenas descripciones de enfermedades como la peste bubónica, la gota, la tisis, la rabia, etc., como de algunos procesos quirúrgicos. Taddeo Alderotti, un florentino, fundador de la Escuela Médica de Bolonia, generalizó su empleo y a él se unieron otras plumas como las de Bernard de Gordon o Gentil de Florino o Hugo Bonzi, etc. La práctica quirúrgica también conoció cierta evolución. Mientras Roger Salerno, más conocido como Roger Frugandi, seguía manteniendo en su cirugía redactada en el siglo XII la necesidad señalada por Galeno de provocar la supuración de la herida,
El toscano Ugo Borgognoni de Lucca propugnó en los comienzos del XIII la limpieza previa de la herida con un antiséptico, el usovino, y su posterior sutura. Una práctica que se generalizó en la Europa del siglo XIV tras su implantación en Francia por Henry de Mondeville. Este Henry de Mondeville, un cirujano de origen normando, actualizó buena parte del instrumental quirúrgico. A él debemos un aparato para extraer flechas o la idea de utilizar piedras imán para sacar las esquirlas de hierro del cuerpo. John Milberg diseñó el tornellus, un mecanismo con el que reducir las dislocaciones, y Guy de Chaulillac ideó un sistema de poleas acoplado a una cama con el que evitar los problemas respiratorios que originan las fracturas de costilla y tratar fracturas que necesitan de extensión. Su cirugía magna, una enciclopedia quirúrgica, tuvo gran difusión en toda Europa hasta el siglo XVI. Con todo, la mayor atención de los cirujanos medievales se centró en las heridas y en las fracturas. El dolor producido sobre el enfermo se vio en parte aminorado por el empleo de una espongia soporífera, presente ya en el Antidotario Nicolai de Salerno, fechado en 1156. Esta espongia soporífera estaba compuesta por opio, mandrágora y beleño a partes iguales. Las disecciones de cadáveres humanos no fueron practicadas hasta el último cuarto del siglo XII. Comenzaron a plantearse con fines legales en Bolonia, donde ya en los comienzos del XIII se convierten en una experiencia habitual. Pronto serían empleados con fines didácticos e incluso tendrían carácter público. Así lo señala Mondino di Lucci en su Anatomía, un texto perviviente durante siglos, hasta que Andrés Vesalio diera a la imprenta su De Humani Corporis Fabrica ya en el siglo XVI. Poco podemos aportar sobre hospitales medievales, más refugios que dispensarios. Dementes y leprosos sí tuvieron lugares propios, pero estos han de entenderse más como espacios de segregación que como centros destinados a la práctica médica. La alquimia fue conocida en la Europa medieval a través de la vía más habitual de transmisión de saberes clásicos, la traducción al latín de textos árabes. No son pocos los hispanos que se empeñan en esta tarea, desde los trabajos del arcediano de Pamplona, Robert de Queton, en los años centrales del XII, a los de Hugo de Santalla en el siglo XII, probablemente realizados en Tarazona, o los llevados a cabo por Gerardo de Cremona en la ciudad de Toledo, de modo que hacia fines del siglo XII podemos suponer ya asimilados estos saberes. Pero a este proceso habitual se une otro, la transmisión directa de fuentes griegas vertidas al latín, y ello desde los más variados ámbitos, desde las composiciones Actigenda Musiva elaborados en Lucca entre 1787 y 1816, con notas relativas a la metalurgia, vidrería y tintura, hasta las Mappe Clavicula, cuya existencia se conoce desde el siglo IX, o el de Artibus, datado en el siglo X. Algunos son versiones debidas a cronistas monásticos, pero otros parecen proceder del trabajo propio de sus artesanos. Los textos alquímicos con estas características se nos presentan con cierta abundancia. Baste recordar la Alquimia Minor del siglo XIV, atribuida a Alberto Magno, o el Compendium Anime, del que se responsabiliza a Raimundo Lulio. Se trata en general de libros de recetas, esto es, de textos donde solo se contiene la parte operatoria. No obstante, el sostén teórico está subyacente, de modo que es posible establecer una conexión entre este tipo de literatura y los textos alquímicos medievales, basados en que al menos ambos utilizan el mismo tipo de fuentes. En algunas ocasiones, estas colecciones de recetas van precedidas de un texto introductorio donde se reivindica el saber alquímico, en particular para justificar los cambios operados y las causas de sus imperfecciones. A esta doble estructura responden el Speculum Alchimiae, atribuido falsamente a Roger Bacon, o la Alquimia Minor, adjudicada a Alberto Magno. Menos frecuentes son los textos exclusivamente teóricos, aunque disponemos de algunos ejemplos. Tal Clavis Sapientia, atribuido al andalusí
Artephius o el Liber Ethereum Verborum, que corrió bajo la autoría falsa del príncipe omeya Khalid ibn Yazid. Este sencillo esquema no permite recoger en su integridad la producción alquímica medieval. Junto a estos figuran otros textos en lo que tanto la justificación teórica como las operaciones quedan ocultos bajo fórmulas alegóricas. Quizás el ejemplo más evidente sea la Tabula Esmagdina, atribuida al mítico Hermes Trimigesto, cuyo propósito era revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones, conocido por manuscritos medievales pero con predecesores árabes. En otros casos, estas formulaciones alegóricas están envueltas en un halo místico, como el Tractatus Parabolicus, donde se utilizan imágenes de la pasión de Cristo, o el Aria Consurgens, inspirada en el Cantar de los Cantares. La mayor atención prestada en los textos alquímicos suele relacionarse con los cambios experimentados en el color y en la apariencia de la materia empleada. En torno a ello se configura un lenguaje propio y algunas soluciones técnicas de interés. En el primer caso, estos textos precisan el contenido semántico de términos como lavado, solidificación, sublimación, fusión, destilación, calcinación, etc. En el segundo figuran logros eficaces en la construcción de hornos, alambiques y aparatos de vidrio como los que me rodean y con los que se logran procesos como la condensación de sustancias volátiles o la obtención de alcoholes, logradas ya en Salerno en el siglo XII y de indudable interés tanto medicinal como para el consumo culinario. La Edad Media no fue para la ciencia ese periodo de oscuras tinieblas que algunas voces han querido transmitirnos desde la división cronológica establecida por los humanistas del siglo XV. Es indiscutible que los 5 siglos que constituyeron la Alta Edad Media en el mundo del occidente europeo significaron un atraso cultural frente a la antigüedad clásica, sin duda debido a un distanciamiento entre el ámbito monástico, detentador del saber, y la realidad social de su entorno. La situación cambió con el desarrollo de la burguesía, el florecimiento de las ciudades y las nuevas preocupaciones de los pensadores medievales, quienes de manera individual volvieron a plantearse cuestiones clásicas relacionadas con la vida, el cosmos y la naturaleza de las cosas. Sus respuestas han quedado obsoletas con el paso del tiempo, pero no por ello carecieron de interés en su momento y sirvieron para avanzar en los muy variados y en ocasiones erráticos caminos de la ciencia. Johannes Parvus, más conocido como Jan de Salisbury, escribió en una de sus obras clásicas, Methodologicon, fechado en 1159, las siguientes palabras. Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista, ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura. Muchas gracias. Pues solo me queda ya agradecer al doctor González Bueno su magnífica conferencia, el que haya aceptado participar con nosotros en este ciclo y que quedemos inmortalizados en este lugar tan hermoso del museo, los 2 últimos directores, y que es muy adecuado a la edad y la condición que tenemos. Muchísimas gracias, profesor González Bueno.